de Infobae. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días. Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto escucharte, gracias por llamarme. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, Daniel, ¿esto lo ha dejado, el número de enero lo ha dejado descolocado al gobierno o se esperaba que sea tan alto? Mira, el gobierno está descolocado hace ya varios meses. En todo caso lo descoloca al ministro Sergio Massa y a su viceministro Gabriel Rubinstein, porque sin plan habían anunciado hace ya 6 meses que la inflación iba a estar en este momento en torno al 4, y ayer mismo a la noche, después de conocerse los índices de precios, ya mismo Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica, dijo que espera que esté a fin de año en 3%. Pero la inflación no baja porque un ministro o un secretario de Estado dice: mi objetivo es que la inflación baje al 4 y voy a poner precios cuidados al 4 y precios justos al 3. La inflación baja si hay un plan económico, un plan de sustentabilidad, un plan consistente, y uno ve que se toma medidas en línea con ese proceso. En Argentina no, desde que llegó Sergio Massa, lo único que hemos tenido es más tipo de cambio, dólar soja 1, dólar soja 2, más restricciones a las importaciones, pautas de aumento tarifario, pero después se postergan para no incidir en la tasa de inflación. Entonces se postergan los problemas y por lo tanto estos números no sorprenden. Era lo esperable y es una bendición que no haya sido mayor, ¿no? Daniel, vos coincidís con que uno de los efectos que genera la inflación es la emisión monetaria, ¿no? Uno de los tantos que hay, ¿no? Es uno de los tantos. Yo creo que ahí también muchos economistas, incluso de la oposición, creo que se equivocan. La Argentina tiene un sistema monetario, un sistema financiero muy chiquitito. El grado de monetización, la cantidad de dinero que hay en la economía respecto del PBI es en la Argentina la 10ª parte, la 5ª parte de lo que es en el promedio de la región, del mundo. Claramente hay un exceso de emisión para lo que la economía necesita, porque la sociedad argentina no quiere pesos, pero el Estado gasta, y como a pesar de la tremenda presión impositiva y que hay un asesor presidencial que viene del sector privado y dice que hay que aumentar los impuestos para poder pasar esta crisis, la verdad es que el problema pasa porque no hay un plan de desarrollo, no hay un plan de crecimiento. Fíjate vos, Nicolás, que la Argentina hace ya más de 2 años está peleando con la necesidad de divisas y se le ponen impuestos a las exportaciones. Esas son las contradicciones que tenemos en la Argentina. Si necesito divisas, lo que tengo que hacer es dar incentivos alicientes para que el exportador pueda, en vez de exportar por 10, se pueda exportar por 100, y entonces la Argentina crece y se entra en un proceso virtuoso. Pero acá le ponemos palos en la rueda a quien más lo necesita, ¿no? Daniel, y en referencia a lo que sucede, digo, porque por ejemplo la inflación de este mes para el país fue de un 6 de promedio, pero para acá, para el norte, fue más alta todavía, 6,3. Nosotros llegamos a casi al 100, 99 y monedas de lo interanual. ¿Hay alguna explicación por qué para el norte, que somos provincias todavía con menos dinero, más pobres, la inflación está creciendo más? Sí, la verdad es que cuando uno mira el desagregado de los índices de precios, tiene cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la inflación fue 7,3, y para el INDEC Gran Buenos Aires, que incluye a la ciudad, le dio 6. Quiere decir que por un lado tenemos a la ciudad de Buenos Aires que dio 7,3, y por otro lado al resto, o a los grandes partidos del conurbano bonaerense, le dio menos de 5, y a ustedes en el noreste le dio 5,6, y en noroeste, o sea, todo el norte 6,3 y Cuyo 6,4. O sea, con inflación, cuando uno mira, está todo parejo. El promedio nacional 98,8, GBA 99, el noreste 100,2, el noroeste 99,4. O sea, hay diferencias de centésimas. O sea, lo que se comprueba una vez más, que la inflación, como nos enseñan los economistas y está recontra arraigado y acuñado hace más de 100 años, es un fenómeno
de aumento de precios sostenido y generalizado. Por eso no hay grandes diferencias a nivel del país. Evidentemente hay factores estacionales, hay precios regulados, hay factores que meten la mano y explican alguna pequeña diferencia, como por ejemplo que acá en Buenos Aires el transporte subió 6,3 y en el noroeste subió el transporte 4,9, pero es semántico, un punto de diferencia no hace la diferencia, no es el tema. El tema acá es que no tenemos precios, tenemos multiplicidad de tipos de cambio. Yo no sé si el dólar está a 190 para el exportador o está a 390 para el turista, o libre en la bolsa está a 370. Entonces todas esas distorsiones de precios, porque no hay un plan económico, lo que vemos provoca esto: aceleración de la inflación, una economía que hace 4 meses que dejó de crecer, más pobreza, y entonces estamos cada vez más rezagados respecto del mundo, ¿no? Y la última que te hago, nosotros en estos momentos acá estamos viendo el impacto fuerte de productos de primera necesidad, ¿no? La suba de la carne de un 40% en poquitos días. Ahora los oyentes ya nos hacían saber de la suba de, por ejemplo, los uniformes escolares, aumentaron en el interanual un 180%. ¿Eso va a generar que la inflación de febrero tampoco sea baja? Claramente, estacionalmente febrero es como un mes, es como noviembre, son meses de baja relativa de la inflación, porque los factores estacionales pueden jugar a favor, pero lamentablemente en este caso hay factores inerciales, hay postergación de aumento de tarifas que tendrían que haber ocurrido en enero, que se pasaron a febrero, está la incertidumbre que domina al no haber un plan económico, y esta aceleración de la inflación, cuando el gobierno esperaba 4, se les fue a 6, hace que febrero también sea otro mes en el cual ya las consultoras están diciendo el piso va a ser 5,5 y no extrañaría que esté más cerca de 7 que de 6. O sea, la inflación hoy en la Argentina está arraigada, consolidada en el rango del 100% anual. Y no hay ninguna razón para esperar, como ayer a la noche emitió el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, de que hasta fin de año va a estar en el 3%. Todos los deseamos, pero no hay ninguna medida contundente y concreta, consistente, que nos diga que febrero va a ser mejor que enero y que la inflación está desacelerando en la Argentina. Sí. Y esto hay que marcarlo porque lo del deseo del gobierno también tiene que ver con que afloje un poco la situación pensando en las elecciones de octubre, ¿no? Claro, pero lo que pasa, como lo escuchaba recién en otro canal, el economista Enrique Sebach, vicepresidente y general de la Fundación Mediterránea, el problema de la Argentina es que al gobierno, al político, no le preocupa la inflación porque es un impuesto que no es un impuesto legislado, o sea, la culpa siempre la tiene el otro, y en un año electoral un poco más de inflación le permite al Estado tener cierto grado de libertad para hacer políticas populistas y pensar en un año electoral y hacer facilismo. Total, después lo paga el que sigue, máxime cuando se está frente a un posible cambio de ciclo. Por lo tanto, uno desea que la inflación baje, pero lamentablemente al político, sobre todo a muchos de los políticos populistas, les gusta la inflación porque le facilita las cuentas fiscales, pero la culpa siempre la tiene el otro, la tienen los medios, la tiene el comerciante, la tiene el empresario. Daniel, a ver, espera, justo iba a cerrar, porque explícame un poquitito esto. ¿Cómo que al político populista le gusta la inflación? Explícamelo en un ejemplo sencillo. Claro, porque el impuesto inflacionario, sí, que es un impuesto inflacionario porque afecta más a los pobres que a los ricos o a los que menos tienen. El que más tiene capacidad de ahorro, puede colocar un plazo fijo indexado, etcétera. El que menos tiene, lo único que hace es, si le sube el tomate, y bueno, deja de consumir tomate y consume lechuguita o consume otro producto, va sustituyendo. Pero al final del día, su canasta de consumo baja. Y la culpa de esos aumentos de precios para el político siempre la tienen el otro, la tiene el comerciante, la tienen los medios que generan expectativas, la tienen los mercados financieros, y no el sector público, que gasta más, lo financia con emisión, genera inflación, y entonces ellos disfrutan porque acá hay una transferencia de ingresos claramente. Cuando uno mira
que el empleo público crece a un ritmo de 2 veces lo que crece el empleo privado, que hay prácticamente en la Argentina un trabajador en el sector público por cada 2 en el sector privado registrado, uno dice, bueno, eso es la casta política, como dice Milei, lo que ha permitido eso. En cualquier parte del mundo la relación empleo público-empleo privado es de 1 a 10 prácticamente, acá tenemos 1 a 2. Entonces, al político y populista la inflación le ayuda a generar la ilusión monetaria de que después anuncia aumento de jubilaciones, anuncian aumento de bonos, etcétera, hacen política de distribución de ingresos, pero al final del día lo que vemos es que distribuyen pobreza. Por eso la pobreza, en lejos de bajar, en la Argentina sigue subiendo, ¿no? Daniel, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás, gracias por llamarme, un abrazo. Hasta luego. Daniel Estico es economista y es periodista editor en Infobae. Me quedo con esta última parte. Al político populista le gusta la inflación, porque después ellos terminan anunciando y lo único que hacen es distribuir pobreza. A ver, déjenme hacer un poquitito de relacionarlo con lo que pasa acá en La Rioja. ¿Qué anunció ayer el gobernador Quintela? Aumento del 80% de la ayuda escolar. Vos decís, wow, 80%. Y en realidad lo que está haciendo es, te está sacando plata, porque la inflación fue del 100%.